Ya se encuentran fuera de peligro los 5 diputados agredidos por las hordas chavistas en la Asamblea Nacional en Caracas. Este miércoles, paramilitares de Nicolás Maduro, también llamados colectivos, asaltaron el Parlamento con la complicidad de la Guardia Nacional. Nos acompaña en el estudio Alejandro Marcano con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias, Comino. 3 meses difíciles, días difíciles que está viviendo la comunidad venezolana dentro del país. El sangriento ataque dejó como saldo varios parlamentarios heridos que fueron atacados a tubazos, puñetazos, patadas, tiros, balas dentro del Palacio Federal, mientras se llevaba a cabo la celebración del Día de la Independencia de Venezuela. Tengo todos los detalles a continuación. Así golpearon y patearon con la permisividad de las autoridades a varios diputados y decenas de periodistas dentro del Palacio Federal venezolano. ¡Ya basta! Nosotros queremos salir, no queremos ir a nuestras casas. Aquí nosotros no somos asesinos como ellos. Nos lanzan, nos disparan, nos lanzan morteros, nos lanzan botellas y la guardia no hace nada. ¿Dónde están las autoridades? Afuera de la Asamblea reinó la confusión y la complicidad de la Policía y la Guardia Nacional, que nada hicieron para detener lo que parecía una orden para amedrentar a los parlamentarios. La verdad es que no son muchos, la cuestión es que nosotros tenemos que perder el miedo. El miedo es el gran enemigo a vencer hoy en día. Por la tarde, los colectivos chavistas asediaron por más de 6 horas a los diputados y cuando estos lograron salir, intentaron agredirlos otra vez. El presidente Nicolás Maduro habló sobre los ataques. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Nos acaban de explotar artefactos explosivos. El pueblo no se enteró de los hechos de violencia sino horas más tarde, ya que Maduro estuvo en cadena de radio y televisión, mientras los diputados recibían golpes y hasta disparos. Maduro, que presidió los actos militares en el marco del Día de la Independencia, fue fuertemente criticado por la comunidad internacional, no solo por el desfile de militares en la que predominó la bandera cubana, sino por la barbarie ocurrida y permitida en la Asamblea Nacional. Y en esta ocasión, violencia en el templo de la democracia, que es el recinto de la Asamblea Nacional, del Parlamento. Y como demócratas tenemos que condenar esa violencia. 2 heridos dejó el ataque, entre ellos 5 diputados que ya están fuera de peligro. En el conteo de personas secuestradas llegábamos a más de 150 personas, a más de 350 personas secuestradas el día de hoy. En medio del caos, los parlamentarios aprobaron realizar un plebiscito para el próximo domingo 16 de julio, aunque están claros de que deberán enfrentar al oficialismo que incita a la violencia y que es señalado como el principal responsable de más de 95 muertes ocurridas en los 3 meses de protestas opositoras. ¿Cuál es tu propuesta para constituir? Dale a coñazo a todo eso. Precisamente preso en esta vaina. Ese es un periodista oficialista que sale en BTV, dice que le va a dar golpes y eso es lo que pretenden ellos con la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, atacaron el templo más sagrado de la democracia, que es la Asamblea, donde están pues legisladores elegidos, en este caso, por 14 millones de venezolanos, pero les permitieron entrar y agredirlos dentro de su propia casa. Lo mencionaste, Marcano, en tu reportaje, la complicidad de la Guardia Nacional con estas agresiones. ¿Qué Venezuela es esta que estamos viendo, que se está viviendo, donde la Guardia Nacional, que se supone que está para proteger a los inocentes, pues permite agresiones como esta? Bueno, eso es lo que viene con la nueva Asamblea y con la nueva Constitución, si el presidente Nicolás Maduro logra su objetivo de implantarla a partir del 30 de julio, que los guardias nacionales, los colectivos, la policía agredan a cualquier opositor y se instaura definitivamente una dictadura. De hecho, por cierto, nosotros estuvimos esta mañana en los estudios de Televisión Martí a uno de los diputados que fue agredido al comienzo de estas manifestaciones hace 3 meses, a Juan Requesen. A él le partieron la cara, a él lo persiguen, está de gira por Miami en unos 2 días, regresa en las próximas horas, no quiso revelar exactamente cuándo, a Venezuela. Tiene mucho miedo, pero vean algunas de las preguntas que le hacemos sobre el destino inmediato de Venezuela si se instaura esta nueva constitución a la medida de Nicolás Maduro.
pero ese palacio nosotros tenemos que defenderlo como lo defendieron ayer los diputados, así sea con la vida. Es un espacio que representa al 90% de nuestro país, a todos los venezolanos, pero al 90% que quiere cambio se tiene que ver representado en ese palacio legislativo. La calle debe ser mucho más dura. La violencia es una categoría fuerte para el discurso. Sin embargo, el 16 de julio con el plebiscito, nosotros tenemos que reactivar, al terminado el plebiscito tenemos que reactivar la hora cero, y la hora cero no consiste en otra cosa que generar la ingobernabilidad necesaria para que esta dictadura no tenga descanso y que esta dictadura tenga que doblegarse ante los intereses del país. El gobierno tiene el monopolio de la violencia, no legítima, pero tiene el monopolio de la violencia. Nosotros, como fuerza democrática, tenemos que transitar el camino más duro, que es con las armas de la razón y la voluntad de un pueblo que es mayoritario, tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional. Los únicos que pueden parar esta masacre violenta, los únicos que pueden desarmar a los colectivos paramilitares, los que pueden ponerle un parado a la represión y la violencia del gobierno son los de la Fuerza Armada. Si no lo hacen, serán los responsables de una masacre en Venezuela y tendremos que pedir ayuda donde tengamos que pedirla. ¿Te quita el sueño eso, verte en una cárcel y que no haya justicia contigo? No duerme mal en estos conflictos, pero me quita el sueño perder el país, eso sí me quita el sueño. ¿Qué pasaría si el 30 de julio ellos logran instalar su Asamblea Nacional? Se va a desatar una gran guerra en nuestro país entre una población que no va a reconocer una constituyente y un gobierno que va a tratar de imponerla como sea. Una gran crisis humanitaria. Este diputado tiene 28 años de edad, ha sido un guerrero en las calles por la lucha y la defensa de la democracia en su país. Por supuesto, por eso es perseguido por el gobierno y el régimen, la policía, los militares y los colectivos armados por el propio Nicolás Maduro. Jacomino. Marcano, hay sectores del chavismo que se han separado de Maduro. ¿Cuánta alianza, digamos, o comunión de intereses hay entre esos sectores chavistas y la oposición? Lo que pasa es que hay tratado de hacer una alianza entre Luis Ortega, que era del chavismo, para defender la Constitución de 1999, pero perpetuar en el poder este castrocomunismo que venía implantando, y lo implantó definitivamente Hugo Chávez Frías. Pero esas divisiones yo no las creo tan ciertas. Al final todos quieren el mismo objetivo, que el país siga en la miseria, en esa crisis humanitaria que está viviendo, porque lo que sí es cierto, que en Venezuela no se está viviendo una democracia. No hay libertad de expresión, no hay libertad y no hay separación de poderes. Entonces, Luis Ortega, para este periodista en particular, está haciendo el mismo juego porque ella quiere defender una constitución que se creó a su medida el fallecido Hugo Chávez Frías para perpetuarse en el poder, como lo hizo Fidel Castro, y ahora lo pretende hacer Raúl Castro, si es que va a generar o delegar su gobierno a algún sobrino o no sabemos quién. Pero la idea es perpetuarse en el poder. Gracias, Muchísimas gracias, Marcano. Alejandro Marcano, por esa información y por supuesto deseando a todos que la democracia y la prosperidad llegue a Venezuela.